Buenas tardes, muchas gracias por venir. El tema que vamos a tratar hoy surgió como forma en algunos debates, algunas discusiones, luego de algunas actividades que fueron organizadas en este espacio. Algunos de los integrantes de estas discusiones veníamos de formar parte de distintos espacios en donde de alguna manera se abordaba la crítica ambiental. Y un poco lo que nos motivó a empezar a profundizar en esos debates fue la intuición de que gran parte de esos problemas que se veían ambientales tenían intrínsecamente que ver con la forma de producción capitalista. No era un interés académico, sino justamente en poder ver el posible potencial revolucionario de algunos conflictos que se dan de forma ambiental. Luego de algunas reflexiones, lecturas y discusiones internas, organizamos la actividad del año pasado en la UTN. Los ejes centrales de esa actividad fueron por ahí un poco los efectos más visibles del modo de producción. Los ejes principales fueron el cambio climático, la crisis energética, agotamiento de recursos, distintas problemáticas asociadas a la forma de producción de los alimentos y también una crítica a la ciencia y a la técnica que avala un poco esa forma de relacionarnos con el entorno y que no solo lo avala, sino que también pretende diagnosticar los problemas que surgen de esa relación y brindar algunas supuestas soluciones. Pasada esa actividad y con algunas modificaciones en el grupo, se sumó Gustavo, se sumó Juliana y el X pasó a estar a distancia. Nos abocamos un poco más a tratar de encontrar ese vínculo entre temáticas que se venían abordando desde este espacio, ¿sí? La crítica a la economía, la crítica al valor, y ver qué relación podíamos llegar a encontrar con justamente las problemáticas esas que veníamos viendo. Bueno, en esta ocasión queríamos presentarles algunos puntos interesantes que fuimos encontrando a lo largo del estudio y del debate de esas temáticas. No para compartir los resultados de una investigación, sino justamente para compartir distintos elementos que nos fuimos encontrando que ayudaron a complejizar y a echar un poco de luz en esos debates. Con la búsqueda un poco de organizar, de estructurar la actividad de hoy y también como para que quede, si a alguien le interesa profundizar o si algún conocido no pudo venir, que se lo puedan pasar. Tradujimos un texto del grupo griego Antítesis, que es ese que está circulando. Si bien por ahí hay algunas cosas que como grupo hubiésemos encarado de una forma distinta, creemos que el texto resume de forma bastante sintética los elementos que creemos centrales para relacionar justamente la crítica del valor con las problemáticas ambientales que emergen. El grupo Antítesis surge, de forma autónoma en 2015, aunque bien los integrantes venían participando en distintos grupos sociales desde mediados de los 90. A través de la publicación de diferentes textos, tanto propios como traducciones, buscan reflexionar sobre el rol del proletariado en la lucha de clases, en las relaciones sociales capitalistas. Bien, el texto empieza con una introducción de lo que son los efectos más visibles de la crisis ambiental y plantea en la primera parte, en la introducción, cómo la expansión global de la forma de producción capitalista produjo cambios en la biosfera planetaria.
Sobre todo destaca 3 puntos principales. Primero el cambio climático, ¿sí? Creciente. Por otro lado también destaca la pérdida de la biodiversidad que se viene dando de forma acelerada en los últimos años. Sobre todo el fósforo y el nitrógeno, que también están relacionadas con la forma de abundar un poco más sobre eso. Cada una de estas transformaciones, ¿sí? Si bien son globales, se local en sucesos como el aumento de la frecuencia de fenómenos, la aparición de distintas enfermedades en zonas donde antes no existían, la disminución de los rindes agrícolas y en distintas formas, digamos, locales. El análisis de cada uno de esos efectos de forma particular requiere un conocimiento, subdivisión, digamos, de la ciencia. No es nuestro interés, ni nunca lo fue desde que aparecían estos debates, ¿sí? Debatir en esos términos que le permiten simplificar, simular, digamos, extrapolar distintos datos, ¿sí? Es lo que en definitiva hace el capitalismo con cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Por un lado nos interesa arrancar un poco esa discusión a los especialistas y volver a... lo que hace es complejizar y dividir donde en realidad forman todo parte de un mismo problema. Bien, vamos a estructurar ahora la actividad en distintos bloques. En la primera, Juliana va a presentar en realidad los mecanismos de equilibrio de algunos procesos biogeoquímicos. Se dan de forma natural y cómo cambia, cómo se quiebra a partir de la aparición del proceso de producción capitalista. Bueno, como decía anteriormente, tampoco creemos que los conflictos sociales y los conflictos ambientales sean de naturaleza diferente. Por eso en la segunda parte Ezequiel va a profundizar sobre algunos elementos de la crítica del valor y que justamente aportan a dejar de verlo como problemas separados y unir, poder realizar una crítica unificada de dichos problemas. Y finalmente Mariano va a presentar algunas soluciones propuestas por distintos sectores de la sociedad, en particular el desarrollo sustentable como un cambio de forma del mismo contenido de siempre, ¿sí? Un verdadero oxímoron el término desarrollo sustentable. Y también paradigmáticamente, partiendo de los mismos efectos visibles de la problemática ambiental, si no se entiende el funcionamiento de cómo funciona realmente el capitalismo, se pueden llegar a propuestas estériles o contradictorias en sí mismos, como economía de estado estacionario. Bien, estas alternativas también creemos que surgen como herramientas ideológicas que le permiten al capital seguir avanzando sobre nuestra vida cotidiana y que según su momento histórico le permita seguir con la producción tal cual está, como en el caso del desarrollo sustentable, o un ajuste con una fachada ecológica, como sería en el caso del decrecimiento. Así que bueno, dicho esto, un poco el marco general, le doy lugar a Juliana. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de abordar los problemas ambientales desde ciencias naturales. Esa va a ser mi parte, digamos, sabiendo que los problemas ambientales son problemas complejos. Vamos a tratar de hacer una caracterización desde una de las ramas de la biología, que es la ecología. Y bueno, estoy un poquito nerviosa. A tratar de relajar. Quería arrancar haciendo esta aclaración de que la ecología es una rama de la biología, porque a veces está esta dificultad, digamos, y se empiezan a tomar algunos términos como
ambiente, ecología, ambientalismo, ecologismo, digamos, como que parece que es todo lo mismo y no lo es. Y bueno, encontré en este grupo, digamos, una rigurosidad en el estudio que me parece interesante, entonces poder plasmar esto, así como en la biología está la zoología o la botánica, está la ecología, y la ecología estudia los ecosistemas. Por ejemplo, si nosotros podemos pensar acá enfrente el humedal, toda la isla, entonces podemos analizar, por ejemplo, una parte de ese sistema, no sé, por ejemplo, no sé, las abejas. Entonces decimos, bueno, estudiamos las abejas y la ecología estudia todos los organismos que se vinculan, que se relacionan con las abejas y también el mundo inanimado. Todo eso que se relaciona con las abejas es lo que se llama ambiente, ¿sí? Entonces la palabra ambiente viene desde ese lugar, desde lo que rodea a ese objeto de estudio. Entonces, rigurosamente hablando, quienes se enuncian en movimientos ecologistas, de alguna manera estarían planteándose desde ese paradigma de que estamos hablando de las relaciones entre todos los seres y el mundo inanimado. En cambio, aquellos que se posicionan dentro de los movimientos ambientalistas, probablemente, o hablando rigurosamente, estarían considerando el sistema humano. Entonces, el ambiente es todo aquello a lo que rodea. Entonces, hay una pequeña diferencia que, bueno, no todo el mundo a veces la conoce y por eso quería mostrarla porque es un tema que salió ahí, en el grupo. Entonces, habiendo aclarado eso, entonces, desde la ecología vamos a hablar del planeta Tierra como un sistema cerrado. ¿Qué significa, entre comillas, lo vamos a poner, sistema cerrado? Sería un sistema que está recibiendo continuamente energía del Sol y gracias a esa energía que recibe, todo lo que hay en el planeta funciona. ¿Qué quiere decir que funciona? Que va a estar en acción, digamos, que va a haber cambios, que va a haber... disculpen que está en inglés, pero no tuvimos tiempo para encontrar imágenes un poco más apropiadas. Esa energía que llega del Sol a la Tierra va a hacer que toda la materia que está en nuestro planeta esté cambiando. ¿Cómo va a estar cambiando? A partir de esos ciclos. Por ejemplo, vamos a ver el ciclo del agua y el ciclo de algunos elementos, como decíamos anteriormente, del nitrógeno o del carbono. Entonces, esto es importante para analizarlo, digamos, como sistema, de que toda la materia que hay en nuestro planeta se va a mantener, en términos de masa, la cantidad se mantiene constante. Lo que va a ir cambiando es la forma. Entonces, si pensamos en cambios de forma, por ejemplo, podemos hablar de cambios físicos, que serían estos cambios, digamos, por ejemplo, de una sustancia, como es la sustancia agua. Me río porque lo charlamos en las clases de química. La sustancia agua en realidad no existe aisladamente, la sustancia agua, sino va a estar mezclada con todas las otras sustancias. Pero bueno, cada sustancia va a tener su propio ciclo, entonces los cambios físicos, digamos, se van a ir dando simplemente por el intercambio de la energía disponible que va a haber en el ambiente. Estamos hablando de cambios naturales, ¿sí? Entonces, en regiones donde hay menor temperatura vamos a encontrar el agua en estados sólidos, líquidos, y después vamos a encontrar asimismo lugares en donde están en otros estados, en estado gaseoso, por ejemplo. Bueno, entonces la cantidad de agua que hay en nuestro planeta teóricamente se mantiene constante, pero va a ir cambiando de forma. Esto pensándolo desde un cambio físico. Ahora vamos a entrar en los cambios químicos. ¿Qué significan los cambios químicos? Como vamos a hablar de distintos elementos que van a ir formando distintas sustancias. Esta imagen es una imagen que encontré que les puede resultar familiar. Es una cadena alimenticia, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de los cambios químicos. Entonces, si empezamos con las plantas, que es lo que llamamos productores. ¿Por qué productores? Porque producen biomasa. ¿Qué significa esto? Van a tomar el carbono que está en el aire. ¿Cómo lo toman? Gracias a esa energía del sol, si no, no lo podrían hacer, y lo van a convertir en materia biológica, que sería, o sea, el cuerpo de esa planta. Entonces,
ahí va a estar formando distintas sustancias como los azúcares o bueno, distintas otras sustancias que después van a servir como fuente de alimento para los consumidores de primer orden, que serían los que llamamos herbívoros también. Entonces, ahí es como va fluyendo, va circulando ese carbono en la cadena alimenticia, por poner un ejemplo, arranca, digamos, desde la atmósfera al productor, pasa al consumidor primario y después va a ir pasando por toda la cadena hasta que finalmente, esto como termina este ciclo de alguna manera, cuando los animales y las plantas mueren, que pasan a descomposición. Entonces ahí están los hongos, los microorganismos del suelo que descomponen esa materia orgánica generando ¿qué cosa? Generando los nutrientes. Y quiero hacer hincapié acá en los nutrientes porque después vamos a hablar de calidad de suelo, ¿sí? Entonces, esto sería la cadena, o también se puede pensar en términos de redes alimenticias, se puede pensar también, que es algo que conocemos. Ahora voy a ir más a la química, o más a llevarlo a lo que sería el sistema, más allá de lo ideal de pensar que los animalitos están en la naturaleza comiéndose unos a otros, sino que tenemos acá cómo la actividad humana, por eso usamos la palabra antrópica, modificaciones antrópicas, la actividad humana va a estar interfiriendo en ese ciclo natural, ya, entre comillas, por eso hablo de natural y antrópico, a partir de la actividad, por ejemplo, de la actividad industrial o de el uso de vehículos o cualquier otro motores que consuman combustibles fósiles, ¿sí? Los combustibles fósiles, cuando se usan en los motores, van a generar dióxido de carbono, que el dióxido de carbono naturalmente está en nuestro planeta, pero a partir de estas actividades antrópicas se producen en mucha mayor cantidad de lo que era anteriormente de que existe esta actividad industrial. Entonces ahí tenemos una perturbación antrópica por la acción del ser humano. Y esto, como para mostrar algunos ejemplos, fíjense que acá estaría con ese dióxido de carbono que se está acumulando en la atmósfera y que no llega a ser de alguna manera metabolizado por las plantas en una velocidad que pueda contrarrestar ese incremento. Entonces se genera lo que llamamos el efecto invernadero por acumulación de ese tipo de gases, y es lo que daría la consecuencia al calentamiento global, ¿sí? Asimismo, el dióxido de carbono se disuelve en el agua, y en el agua podría ser utilizado por algas o por organismos como los corales, pero tampoco hay, suficiente, o no hay una velocidad de asimilación tal. Por lo tanto, esto está generando lo que conocemos hoy en día como la acidificación de los mares. Y este es otro efecto, otro problema ambiental, digamos, generado por esta actividad humana. Voy a pasar a otro ciclo, que es el ciclo del nitrógeno, en donde también arrancamos describiendo cómo sería el ciclo del nitrógeno. Es la sustancia simple, que es esta que está acá arriba, es un gas. El nitrógeno en la atmósfera no puede ser asimilado directamente por las plantas o los animales, es necesario la participación de microorganismos. Entonces las bacterias, algunas simbiontes, como es el caso de la soja tiene unos nodulitos con unas bacterias que ellas permiten que ese nitrógeno se fije y forme parte de la planta, y la planta después, va a ser comida por el animal, y así pasaría a la biomasa del consumidor primario y después del herbívoro y después al carnívoro, digamos, al consumidor secundario. Y lo que sería la descomposición de los animales y las plantas cuando mueren, o la materia fecal o la orina de los animales, va a generar esas sustancias que están ahí abajo, o especies químicas, amonio, nitritos, que son
sustancias que van a participar o van a quedar en el suelo, pero son solubles. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay agua en el suelo, esas sustancias van a ser arrastradas y van a estar formando parte de la fase acuosa, sería del suelo, y que pueden ser luego incorporadas, subir a algunas plantas. Esto es lo que llamamos asimilación, esa parte de ahí arriba, y vuelve a ciclarse. Todo esto, digamos, siempre están participando los microorganismos también. Eso es así como funciona el ciclo del nitrógeno. Pero ¿qué pasa ahora? Vamos a ver las modificaciones antrópicas, por mencionar algunas. Si pensamos, por ejemplo, en la industria, bueno, en la industria acá vemos que también generan residuos. Esos residuos tienen las mismas, pueden tener la misma, residuos orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos que se echan desechos a un río o se vierten sobre canales o sobre la misma tierra, digamos. Eso va a entrar en descomposición y va a pasar por la misma cadena, digamos, de lo que tiene que ver con los microorganismos del suelo, esta parte, ¿sí? Si pensamos en lo que es la ganadería, ahí la ganadería, ¿cómo se llama? Intensiva, lo que se conoce como feedlots, lo que tenemos que pensar en ese caso es que ahí hay una concentración enorme de ganado, y eso genera una concentración muy grande de su materia fecal. Entonces eso, en esa región va a estar concentrada todos los desechos y van a ir nuevamente, ahí va a estar enriqueciendo con esas sustancias del suelo, y probablemente los microorganismos no lleguen a procesarlos en una velocidad para que ese suelo se regenere, y muchas veces eso termina filtrando a las aguas subterráneas. Por otro lado, no sé si acá sería el ejemplo, lo que sería la parte agrícola, digamos, los cultivos intensivos, que van a estar tomando todos esos nutrientes del suelo, vuelvo a usar la palabra nutrientes, ¿sí? Y entonces ahí es lo que generaría lo que llamamos la pérdida de nutrientes. ¿Y qué pasa? Muchas veces la solución es introducir fertilizantes, por ejemplo, amonio, son algunos, o urea, son algunos fertilizantes que se suelen echar, digamos, en los campos, pero no se miden a veces qué cantidad. Entonces a veces se está tirando cantidades de más, y eso también vuelve a generar esta concentración, digamos, de esas sustancias, los nitritos, los nitratos, que percolan, se dice, o lixivian a las aguas subterráneas, y eso termina contaminando las napas. Esto pasa en algunos lugares bastante cercanos de Rosario. Nosotros tuvimos experiencia en Cabil 9 de hacer análisis, porque ahí el agua que se tomaba era agua de las napas, no llegaba la red de agua de Rosario. Entonces acá nomás en Pérez está ese problema, porque había alta contaminación de esa especie de nitrito y nitrato. Y esto genera una enfermedad principalmente en los bebés, que se llama síndrome del bebé azul, porque genera anoxia, porque el nitrito, una vez que entra digamos, el bebé toma la mamadera con esa agua, y eso de su digestión pasa a la sangre, y el nitrito compite con el oxígeno adentro de la sangre y produce una anoxia, no deja que el oxígeno entre, digamos, a funcionar dentro de la sangre, digamos. Y después otra cosa importante respecto de la industria es que el uso de combustible, y también en los automóviles, pero principalmente en las regiones donde hay grandes aglomerados industriales que se utilizan combustibles fósiles, se generan estos gases que son gases que tienen comportamiento ácido y se disuelven en el agua de lluvia. Entonces esa es otro problema ambiental generado por la actividad antrópica. Bien, ahí son algunos de los ejemplos, digamos, y breve explicación de lo que sería la consecuencia de esos problemas ambientales que son observables, son conocidos, todo el mundo sabe de ellos, digamos, y son problemas complejos. Después, así como presentamos
imágenes de los animalitos, lo que sería el sistema natural, digamos, esta imagen quizás nos resulte un poco no tan natural para nosotras, porque hasta ahora hablamos de cómo esa actividad humana, esa actividad entrópica, perturbó a los ecosistemas, perturbó a los ciclos naturales de los elementos. Acá, digamos, esta imagen estaría mostrando una situación en donde hay una relación natural, en donde cabe preguntarse en qué momento se genera esa decisión naturaleza no humana, sociedad-naturaleza, digamos. Ahí es donde no me voy a meter mucho porque es más parte de la antropología esto, pero a nosotras nos interesa hacer esta reflexión porque tomamos en el texto una sección que es la parte de la fractura metabólica que plantea Marx, que podría pensarse de la siguiente manera. Si nosotros pensamos todos los cambios que hay en la naturaleza y pensamos que el hombre eventualmente es parte de la naturaleza y participa, es uno más dentro del sistema natural. Cuando trabaja la tierra, cuando vive en relación directa, es su medicina la tierra donde vive. ¿En qué momento eso se cortó? Entonces, lo que postula Marx y lo que denomina fractura metabólica es que se rompe esa relación en el momento en donde el campesino es llevado a las ciudades, ¿sí? Ahí es la decisión, la fractura, la ruptura, la separación de lo que sería la naturaleza a la ciudad. Y eso genera, asimismo, no solo la separación entre lo humano y lo no humano, sino también esta alienación que podemos observar entre la misma especie humana, digamos, se rompen los lazos de comunidad. Entonces, el planteo de fractura metabólica puede relacionarse también con esto de los propios metabolismos de los organismos, pero también esto lo hemos discutido, si usábamos este término o no, pero no es ni más ni menos que pensar en la alienación que todos conocemos. Entonces, ahora le doy el paso a Ezequiel. Bueno, como pueden ver, no sé si todos tienen el material o alguno de los últimos que llegaron o no. No lo tienen. Algo que nos había gustado mucho de este material que tradujimos tiene que ver con que luego de esta primera introducción que tiene, entra una parte en la cual arranca con una sección denominada la ley del valor y la naturaleza como no valor. Y en esas tres secciones siguientes, antes de entrar ya en una discusión más de actualidad sobre diferentes propuestas de carácter reformista que intentan de alguna manera nutrirse o intentan de alguna manera regenerar un discurso ambientalista y político en esta época en la cual este tipo de cuestiones, este tipo de problemáticas está tomando una dimensión cada vez mayor. Entonces, hasta llegar a ese momento dentro del texto, trata de hacer un desarrollo bastante exhaustivo, aunque no agota evidentemente esta discusión acá, sino que trata de alguna forma de plantear en torno a lo que conocemos, digamos, como lo estrictamente económico, o como lo denominable como la esfera del valor y la esfera de lo natural, cuáles son esas interacciones, digamos. En ese sentido, lo que nos pareció interesante del texto es que justamente, arranca diciendo la ley del valor y la naturaleza como no valor. Acá hay una cita un poco extensa, no soy
no soy un gran armador de PowerPoint, como pueden ver. Hago una cita del texto que contiene un pedazo de una cita de Marx. Dice: la producción capitalista de mercancías se basa tanto en el trabajo humano como en la naturaleza. Sin embargo, el valor de las mercancías está determinado únicamente por el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario que se requiere para su producción. La expresión del valor de la riqueza social en dinero, que es la forma necesaria de apariencia del trabajo abstracto, implica en este sentido la desvalorización de la naturaleza no humana. Esta desvalorización no es más que una expresión de la contradicción entre el valor de uso y el valor que se esconde en la forma mercancía. Como escribió Marx en El Capital, como valores de cambio, las mercancías solo se distinguen por la cantidad. No encierran, por tanto, ni un átomo de valor de uso y por lo tanto tampoco un átomo de naturaleza no humana. La cuestión es la siguiente, o sea, tanto la categoría de valor como la categoría de naturaleza son categorías bastante complejas en sí. O sea, cuando estamos hablando de valor, evidentemente no estamos hablando de valor en un sentido subjetivo, cultural, estamos hablando de valor como categoría histórica de las interacciones materiales entre los seres humanos a través de diferentes procesos de disociación, en lo cual se pasa de interacciones materiales entre comunidades y entre formaciones sociales a escala local a formaciones que con un grado cada vez más creciente de disociación entre formaciones de diferentes poderes políticos, formas estatales, diferentes intersticios entre comunidades que empiezan a tener formas de intercambio entre sí y demás, se produce un proceso de objetificación de la actividad humana y se produce un proceso en el cual empieza a aparecer históricamente una forma de mediación. Esa forma de mediación es a grosso modo el valor. Luego después se puede hablar de una forma de valor plenamente desarrollada en la sociedad capitalista, de la cual evidentemente Marx va a ser una de las personas que va a obtener una gran cantidad de formulaciones más rígidas y más estrictas sobre cómo es ese ciclo de valor, y de alguna manera va a ser una persona junto con otros movimientos y otros hombres y mujeres que van a seguir problematizando esta cuestión, que van a poder caracterizar de una manera más formal y más rígida cuáles son exactamente esos circuitos, qué es lo que genera valor dentro de la sociedad, cuáles son las formas de apropiación de ese valor y cuáles son los resultados inmediatos y generales de esa forma de valor. Por otro lado tenemos a la categoría naturaleza, que es una categoría también bastante compleja en sí, incluso en los materiales que venimos hace un tiempo consultando y que venimos hace un tiempo leyendo y demás, vemos que aparecen diferentes formulaciones de la categoría naturaleza. Evidentemente dentro de la ciencia natural y de diversas disciplinas va a haber toda una serie de definiciones. También en el ámbito de cierto sentido crítico, ámbitos que vienen por ahí más de un pensamiento marxiano y demás, hay también diferentes posiciones en torno a qué es la naturaleza. Hay una forma de apreciar lo que viene más de la escuela de Frankfurt, sobre todo del lado de Alfred Smith, después otros materiales que hemos leído, como algunos que mencionan en esta traducción, como Jason Moore, como John Bellamy Foster. En el marco de esta charla pensamos simplemente utilizar la noción de naturaleza de forma o menos similar a como lo desarrolló Juliana, o básicamente para que nos entendamos de alguna forma como el estado de cosas planetario precedente a una irrupción específicamente humana. Luego ahora vamos a profundizar en qué vendría a ser eso específicamente humano y si hay de alguna forma diferentes formas de pensar eso específicamente humano, para no hablar solamente de humano a secas, como si toda actividad humana fuera equivalente a cualquier otra actividad humana. Entonces, decíamos, naturaleza y valor. Para los que no lo conozcan, está este material, Cuaderno de Negación número 11, que está ahí en la feria, donde tratamos de ser mucho más estrictos y rigurosos con la categoría de valor, dentro de un marco de 4 publicaciones que trataron sobre la crítica de la economía. Incluso en esa serie de materiales también hablamos de aspectos como por ejemplo de la teoría de la renta o algunas cuestiones que están un poco más ligadas a lo que sería de alguna forma la dimensión más de lo natural, lo ambiental, o las interacciones, digamos, con el medio ambiente, con la primera naturaleza, que se diría.
Lo importante de esta frase y de varias de las afirmaciones del material de antítesis y de lo que queríamos desarrollar ahora, tiene que ver con el hecho de que en una serie de desarrollos teóricos bastante profundos que desarrolla Marx, él logra establecer que la sustancia última del valor es el trabajo humano. Y una forma bastante particular que asume ese trabajo humano, que es el trabajo abstracto o el tiempo de trabajo socialmente necesario. O sea, una forma, de alguna manera de medición abstracta, promedio, entre todas las actividades funcionalmente equivalentes que producen un valor de uso ligeramente similar, o sea, diferentes personas en todo el mundo organizadas de manera distinta, quizá algunos en cooperativa, otros en grandes industrias, otros en talleres individuales, etcétera, etcétera, que fabrican algo como por ejemplo una mesa. No todas esas mesas van a ser exactamente iguales, todas van a tener diferentes necesidades. Hay gente que va a fabricar mesas más grandes, gente que va a fabricar mesas más chicas, mesas con diferentes tipos de funcionalidad, pero al fin y al cabo, dentro de ciertas características y dentro de ciertas nociones, el tiempo aproximado en las condiciones actuales, dadas las características y las capacidades también de utilizar máquinas, de utilizar inputs energéticos y demás, que se tarde en producir esas mesas, va a regular lo que va a ser los valores de esa mercancía. Luego van a aparecer en sucesivos análisis, en sucesivas emergencias de ese sistema de producción, otros momentos en los cuales ese valor va a asumir una forma precio. Esa forma precio después también va a depender de un montón de factores, del tipo de cambio de la región en donde estemos, de la tasa de interés nominal, bueno, 1.000 millones de cosas. Pero lo importante al fin y al cabo es que ese valor, eso con lo que en última instancia se van a contemplar todas las mercancías entre sí, la mercancía siendo de alguna forma el núcleo del sistema capitalista, está enteramente determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Y no está determinado por dos aspectos que nos parece bastante interesante que desarrolla Antítesis, que hoy en día parece que están bastante en discusión y que hay muchos movimientos que están intentando de alguna forma lograr un replanteo o de alguna forma de hacer una ampliación de Marx o de la crítica de la economía tradicional. Por un lado, escuchamos que hay planteos que tienen que ver con valorizar o reconocer el valor que tiene, por ejemplo, el trabajo doméstico, la economía doméstica. Y por otro lado, desde un discurso que por ahí lo va a desarrollar más Mariano, que tiene que ver con una forma de reformismo ambientalista, de reconocer lo que hace la naturaleza, o de poner un precio en la naturaleza, o de establecer de alguna forma un sistema de gestión en el cual se reconozca justamente esa valorización que propone lo natural. Pero la realidad es que cuando uno vuelve, digamos, a las fuentes de la crítica de la economía, y este material lo explica bastante bien, en el valor de las mercancías producidas en el sistema capitalista no inciden ni el trabajo de reproducción y no inciden tampoco los ciclos naturales. Simplemente luego van a aparecer estas diferentes cuestiones como potenciadores para la forma en la que se genera ese valor. O sea, evidentemente, un capitalista que esté en un terreno en el cual tenga acceso a una fuente energética como un río, o que tenga una ventaja circunstancial de que su campo tiene mayor nutrición que el campo de al lado, va a ser capaz de desarrollar un proceso de producción que va a incidir en una mayor valorización. Pero también va a estar sujeto a una dinámica retroactiva que tiene la misma sociedad capitalista a través de la renta. O sea, la persona que tenga una facilidad natural, entre comillas, para llevar adelante un proceso de producción en donde haya mayor valorización que en otro proceso de producción similar, va a tener que justamente pagar el costo de esa ventaja comparativa. Entonces, esta distinción, que parece menor, es importante al momento de tener en cuenta de que lo natural no tiene valor y que el valor a la vez, no en el sentido de valor mensurable como lo acabo de definir, sino en el sentido del valor como sujeto histórico, como sujeto de desarrollo, justamente como esa mediación, como ese proceso de alienación, como ese proceso de objetificación que estaba desarrollando,
se aleja progresivamente de los valores históricos en los cuales se encuentra y se va convirtiendo cada vez más en algo que emerge de una forma determinada de organizar y estructurar las relaciones humanas y se va a convertir en algo cada vez más extrahumano y extranatural. Y que en su desarrollo también va a generar un alejamiento de toda la humanidad en su conjunto, ya sea de la burguesía y del proletariado, humanidad en su conjunto de lo natural. O sea, va a alejar progresivamente a todo lo que sirva para sí, a todo lo que sirva a su valorización, de ese entorno primigenio, de ese entorno preexistente. Incluso va a alejar a la misma naturaleza de la naturaleza, porque va a modificar hasta tal punto lo que reconocemos como lo natural, como lo preexistente. O sea, lo digo en el sentido de que evidentemente los seres humanos durante miles de años tomaron determinaciones como por ejemplo agarrar determinada semilla, determinada variedad de alimento y seleccionarla por sobre otras. Pero la escala con la cual la sociedad capitalista realiza esa transformación y modifica en un sentido cada vez más vertiginoso y cada vez más acelerado ese proceso, aleja efectivamente y genera una segunda naturaleza o una naturaleza artificial, en lo cual esa naturaleza originaria ya no encuentra esas redes de interconexión que tenía y que la hacían efectivamente esa naturaleza. O sea, está generando una crisis que es lo que mencionaba Juliana con respecto a la fractura metabólica. Bueno, pasamos a la siguiente. No. Acá, la siguiente sección. El alejamiento, extrañeza o alienación de la sociedad respecto a la naturaleza, que es lo que estábamos desarrollando. Bueno, otra cita de Marx. El capital solo es productivo de valor como una relación. Al imponerse coactivamente sobre el trabajo asalariado, obligando a este a aportar plus trabajo o estimulando a la productividad del trabajo para que cree plusvalía relativa, tanto en uno como en otro caso, el capital solo produce valor como el poder de las propias condiciones objetivas enajenadas del trabajo y que se impone a él, pura y exclusivamente como una de las formas del mismo trabajo asalariado, como condición de la existencia de éste. Pero, en el sentido usual en el que los economistas emplean esta palabra, como trabajo acumulado existente en dinero o en mercancías, el capital ejerce una acción productiva en el proceso de trabajo, al igual que todas las condiciones del trabajo, incluyendo las fuerzas naturales gratuitas, pero no es nunca fuente de valor. Esta cita, ¿a qué viene a responder? O sea, en la economía clásica, digamos, en la economía vulgar que se suele enseñar en colegios secundarios, en universidades, se habla de capital, trabajo, tierra, digamos, como las tres fuentes de alguna manera de la generación de riqueza. Lo que Marx está diciendo en este momento, que a la vez que no hay valor en el propio proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, que no hay valor en la naturaleza en sí, tampoco hay valor en una masa de capital acumulado. El valor es justamente esa dinámica, ese proceso en desarrollo. El valor es cuando todos esos factores se encuentran y ponen a trabajar. O sea, convierten a fuerza de trabajo viva en fuerza de trabajo muerta, digamos. O sea, cosifican, digamos, la actividad humana en una forma bastante determinada, que es la forma de trabajo y más precisamente la forma de trabajo asalariado. El resultado inmediato de esto, ¿qué es? O sea, es bastante difícil dar una noción de todo el proceso en su conjunto porque no estamos en una charla en la cual hablemos estrictamente de crítica de la economía, pero lo que sucede es que el objetivo de la sociedad, fundada sobre todos estos preceptos, es la acumulación de valor, y no solo la acumulación de valor, sino la acumulación de valor a una escala cada vez más acelerada. Y eso me parece que es lo importante desprender de todo esto que estábamos desarrollando. Entonces, ¿qué significa esa acumulación de valor cada vez más acelerada? Significa que, por primera vez en la historia humana, hay una racionalidad completamente separada de cualquier otra forma de actividad, homogénea, global, indistinta y que de alguna manera es suprahumana, porque no responde a los deseos humanos concretos o particulares.
muchas veces en general tendemos a pensar que la culpa de que estamos como estamos tiene que ver con algunos burgueses, o quizás no cualquier burgués, pero los burgueses financieros, los dueños de los grandes bancos, las multinacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad, sí, o sea, son personas que evidentemente nos están haciendo la vida difícil día tras día, pero no son los responsables últimos, porque también son personas que se signan por una dinámica automática que está generada por esto que estamos desarrollando acá. O sea, planteadas esas leyes del juego, que no son leyes del juego que alguien se haya inventado, sino que emergen de formas de relacionarse y de ser durante siglos y siglos, llega un punto en el que la actividad mundial termina teniendo una dirección y una dirección acelerada, que es esta que estamos desarrollando ahora. Y en ese sentido es una relación automática y suprahumana en la cual los mismos seres humanos son prescindibles, entre comillas, no son prescindibles, son necesarios tanto como agentes como reproductores. O sea, el capital evidentemente en su crecimiento cada vez más acelerado necesita gente que lo gestione, necesita evidentemente fuerzas represivas, necesita gente que gestione y que de alguna manera sea la que se encargue de mediar un poco en esas reproducciones particulares. O sea, necesita de un Estado que obre de alguna forma de garante de unas condiciones generales y que evite la formación, por ejemplo, de formas monopólicas, etcétera, etcétera. Y evidentemente necesita de trabajadores que sean los que con su fuerza de trabajo estén en el momento de la producción, dadas todas las condiciones que hablábamos antes, con elementos naturales, previamente habiendo sido parte de un proceso de reproducción de esa fuerza de trabajo, y se encuentren con un capital producto de una acumulación similar en un ciclo anterior para seguir valorizándose. Esa aceleración permanente entra en una contradicción evidente con procesos naturales que no tienen una temporalidad acelerada, que no son procesos que sean ni indistintos a nivel global, ni equivalentes, son procesos naturales con su particularidad, producto de millones de años de evolución, en donde cada región tiene sus condiciones particulares, hay microclimas, hay especies que viven en determinados lugares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el capital lo que hace como relación social es justamente despojar todo eso especial, en un sentido temporal, en un sentido local, y reemplazarlo por una lógica que no tiene ninguna de esas consideraciones. Una lógica que es completamente, como decía antes, automática, global y completamente indiferenciada, donde todo se resume a la posibilidad de iniciar y reiniciar cada vez más procesos de valorizaciones que den lugar a una cantidad mayor de valor en un sentido exponencial. En este sentido que volvemos a la noción de fractura metabólica para tratar de entender un poco cuál es ese proceso de quiebre, digamos. O sea, cómo la sociedad capitalista llega a ser lo que es y cómo a la vez en ese devenir temporal la sociedad capitalista termina generando no solo un alejamiento cada vez mayor de lo natural, sino que empieza a dañar y empieza a quebrar a esa naturaleza originaria. Otra cita de Marx, similar un poco a lo que desarrollaba Juliana. En ambas formas, agricultura pequeña y gran escala, vemos cómo la explotación racional y consciente de la tierra como eterna propiedad colectiva y condición inalienable de existencia y reproducción de la cadena de generaciones humanas que se suceden unas a otras, es suplantada por la explotación y dilapidación de las fuerzas de la tierra. Por otra parte, la gran propiedad sobre la tierra reduce la población agrícola a un mínimo en descenso constante y le opone una población industrial en constante aumento y concentrada en grandes ciudades, y de este modo crea condiciones que abren una fractura irreparable en la trabazón del metabolismo social impuesto por las leyes naturales de la vida, a consecuencia del cual la fuerza de la tierra se dilapida, y esta dilapidación es transportada por el comercio hasta mucho más allá de las fronteras del propio país. La gran industria y la gran agricultura explotada industrialmente actúan de un modo conjunto y forman una unidad. Si bien en un principio se separan por el hecho de que la primera devasta y arruina más bien la fuerza de trabajo y por tanto la fuerza natural del hombre, y la segunda más directamente la fuerza natural de la tierra, más tarde tienden cada vez más a darse la mano,
pues el sistema industrial acaba robando también las energías de los trabajadores del campo, a la par que la industria y el comercio suministran a la agricultura los medios para el agotamiento de la tierra. Bueno, es importante entender que Marx no está diciendo que la separación entre lo rural y lo urbano estrictamente son el origen del capitalismo. Eso sería probablemente interesante tenerlo para otra discusión. O sea, el capital es una relación social que emerge mundialmente. Se podría decir que encuentra un hito bastante particular en la aparición de ciertas relaciones de producción características al entorno rural. Por ahí tenemos, me parece, más asociado, digamos, esto es algo que lo desarrollamos en la charla del año pasado, a las relaciones sociales capitalistas como algo que es propio un poco de lo urbano, digamos. Se romantiza a lo rural como atraso, como tradicional, como conservador. Pero en realidad, digamos, hay teorías bastante interesantes que afirman justamente que son el surgimiento de ciertas relaciones de producción características del entorno rural lo que verdaderamente abren la puerta a un desarrollo capitalista y una forma de producción específicamente capitalista. Lo que está planteando Marx acá es que en ese análisis de la sustracción de la nutrición del suelo y en esa transformación poblacional tan grande que se está viendo a partir del siglo XVII, lo que se está viendo por primera vez es la acción a gran escala del capital como transformador sustancial de la sociedad. Hay un libro que leí hace poco en el cual hablaba de esta cuestión que se está hablando tanto ahora, digamos, de si llamarle antropoceno o llamarle capitaloceno a esta era geológica actual, digamos. O sea, la escala de la acción humana es cada vez más brutal. La cantidad de partículas de dióxido de carbono en la atmósfera, el calentamiento global, los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, el hecho de que haya un pico del petróleo, del uranio, del fósforo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se está entrando en un momento en el cual hay una serie de indicadores que son bastante alarmantes de la escala de lo que la actividad humana ha provocado. Pero, ¿se puede hablar de actividad humana a secas o es una actividad humana dentro de un contexto particular y organizada de una forma particular? Nosotros creemos que no es una actividad humana seca, sino que es la actividad humana en un contexto en el cual, a través de un proceso histórico larguísimo, en el cual la humanidad empieza a estar separada en formaciones de clase, en formaciones estatales, donde se empieza a objetificar la actividad. Bueno, no voy a repetir lo que dije al principio, pero entramos en un momento bastante distintivo, que es la sociedad capitalista, donde la actividad humana toma una orientación bastante particular y empieza a cobrar una racionalidad propia. Entonces, este autor que mencionaba antes, Jason Moore, que también está citado, da por ejemplo algunos datos de los procesos de deforestación. Se suele hablar de que en la zona del Líbano, por ejemplo, o en el creciente fértil, se deforestó durante miles de años ciertos terrenos. Entonces esta persona da algunos datos de cómo luego de la colonización, esas velocidades que hasta ese momento, para algunos pensadores, eran terriblemente agresivas, de cómo se habían deforestado zonas de Europa Oriental o la zona del creciente fértil, con la irrupción de las relaciones sociales capitalistas, sobre todo en las Antillas, en la Amazonia y demás, esa velocidad de deforestación se multiplica por 20. O sea, como precedente de lo que estuvimos viendo hace poco, que tiene que ver con la deforestación masiva de la Amazonía. O sea, este autor da toda una serie de datos más en el cual plantea, digamos, bueno, evidentemente hubo ciertas formaciones sociales que de alguna manera no estaban en consonancia con el espacio que los rodeaba. O sea, hay formaciones sociales en las cuales, sin llegar a la sociedad capitalista, cierta forma de organizarse socialmente tiene aspectos parasitarios respecto a su entorno. Se podría pensar que en fases, por ejemplo, primitivas, comunitarias o preestatales, esa actividad que podía llegar a tender a un momento de una formación social parasitaria para con su entorno, era justamente lo que hacía acabar con esa propia comunidad, digamos. O sea, porque evidentemente una comunidad que no entra en consonancia con su entorno más cercano, que depreda todo lo que tiene alrededor, evidentemente va a perecer ella misma, en una suerte de alguna manera de forma automática de control de la propia existencia de esas comunidades.
pero ya en un momento en el cual entramos en formaciones estatales y en la formación social capitalista, esa nocividad no hace perecer a la forma que la generó, sino que empieza a elevarse en diferentes niveles de abstracción, y eso es lo que estamos viendo hoy en día con la sociedad capitalista. Marx en este momento lo que estaba planteando era que había una pérdida de nutrición de los campos a nivel local, que lo que notaba cada vez más era como la transformación poblacional, la gente se iba del campo, no había ninguna perspectiva de reciclaje de esas formas de nutrición. Primero había una pérdida de nutrientes, luego se estaba generando un sistema mundial mercantil en el cual, por ejemplo, se empezaba a traer guano de Perú o de ciertas islas para suplir la nutrición. Entonces, y luego también procesos industriales que generan formas de nitrógeno que nutren la tierra, etcétera, etcétera. O sea, cada vez que se agrava esa ruptura del metabolismo, no se subsana, volviendo atrás, en cierto sentido. O sea, lo que se hace no es que la población vuelva al ámbito rural y se vuelvan a formaciones sociales que no contengan elementos que generen ciertas relaciones de producción o que no generen formas de valor, formas ajenas a esa propia formación social, sino que lo que se hace es agravar el problema elevándolo a otra contradicción cada vez superior. Y esto es lo que pasa actualmente con el cambio climático y con los diferentes picos de los nutrientes, digamos. O sea, no hay bajo ningún punto de vista una posibilidad de subsanación en el carácter del local, entonces cada vez las escalas son mayores y más demenciales. Lo que mencionábamos de antropoceno y capitaloceno también tiene bastante sentido con lo que va a desarrollar ahora Mariano, porque el no poder ser precisos acerca de cuál es la forma de esa acción humana que ha generado este daño, lo que tiende de alguna forma es a generar falsas soluciones o discursos bastante engañosos. O sea, por un lado se pueden tener discursos que pueden ser un poco más volados, si se quiere, como un discurso primitivista o como cierto discurso, no sé, de la extinción humana voluntaria, en la cual evidentemente el problema está en la humanidad a secas y los seres humanos tenemos algo incorporado que nos hace querer ser una mierda y destruir todo y matar todo. Y por otro lado hay ciertos discursos que lo que plantean es que todavía no se llegó a cierto grado de racionalización de esa actividad humana, o a cierto grado de control de esas ansias, de esas codicias particulares, de esas voluntades de acumulación particular. O sea, el reformismo verde que estamos viendo hoy en día. En lo cual, evidentemente, los seres humanos necesitamos de estructuras cuasi paternales, digamos, que dirijan o mancomunen de alguna forma un esfuerzo y que impongan una serie de variables, la gran mayoría de las veces tratando de mercantilizar o de agregarle un valor monetario a lo natural, para justamente gestionar ese proceso de nocividad. Y si no se puede volver atrás o si no se puede llevar esa nocividad a cero, por lo menos mantenerla dentro de límites tolerables que permitan que la humanidad pueda seguirse desarrollando dentro de un entorno nocivo con unos niveles aceptables. También por otra parte vemos que cada vez más estamos rodeados de ciertos discursos que nos hablan, por ejemplo, del antropocentrismo. O sea, no vamos a negar que evidentemente hay un discurso dentro de, por ejemplo, del veganismo, del vegetarianismo, que habla de lo nociva que es la producción cárnica, por ejemplo, que tiene bastante sentido, porque la producción cárnica a los niveles del día de hoy es una catástrofe a nivel ecológico. O sea, produce ¿cuál es lo que produce? Metano. La producción de metano, que es otro gas de efecto invernadero, bastante más problemático para el efecto invernadero que el dióxido de carbono, es una cuestión bastante difícil, bastante contaminante. Pero el problema que encontramos en estas nociones, digamos, de pensar en el antropocentrismo tiene que ver con el hecho de que el antropocentrismo se suele pensar de alguna forma como un emergente moral o cultural que tenemos y que habría que revertir, o sea, adoptando otra visión moral o cultural. Nuestra crítica, y por eso estamos planteando esta crítica, que es una crítica materialista, que es una crítica arraigada, digamos, en el cómo los seres humanos forman su forma de existencia, tiene que ver con el hecho de que mientras sigamos desarrollando una sociedad del valor,
no hay forma de tener otra perspectiva moral o cultural que no sea antropocéntrica, digamos. O sea, vamos a entrar en una disonancia cognitiva de alguna forma. Vamos a pretender, digamos, estar viviendo en una sociedad en la cual no estamos viviendo. Porque estamos viviendo una sociedad claramente antropocéntrica, digamos, porque estamos viviendo en la sociedad que surge de un emergente característicamente humano dentro de ciertas condiciones particulares de eso humano. Entonces también nos parece importante, digamos, la denuncia a ciertos movimientos o a ciertas posiciones que pretenden generar una modificación, algo más o menos similar que muchas veces hemos hablado a lo que tiene que ver con el ámbito del feminismo, de ciertas posiciones dentro del feminismo, de querer generar una modificación lingüística, cultural o ética sobre una sociedad que no ha cambiado y que no puede cambiar estrictamente de esa forma. Que ese cambio tiene que ser un cambio de materialidad, un cambio en la forma en la cual formamos la sociedad que nos rodea. Bueno, y la última parte es la parte de saqueo de los elementos de la riqueza natural. Bueno, libre apropiación de los elementos de la riqueza natural, claro, se llama originalmente en el texto. La cita dice: podemos argumentar que el capitalismo es, por un lado, el dominio sobre el trabajo no remunerado de la clase obrera en la producción capitalista de mercancías, en el sentido en que el valor representado por los salarios es inferior al valor producido por el trabajo, y por otro lado, es el dominio tanto sobre el trabajo doméstico no remunerado, que debido a la predominante división del trabajo en función del género lo realizan principalmente las mujeres, como sobre el trabajo que proporcionan gratuitamente las fuentes naturales de la riqueza. En el primer caso, la explotación del trabajo asalariado produce valor y plusvalor. En el segundo, la libre apropiación de los valores de uso producidos por el trabajo no remunerado de la naturaleza y por las tareas domésticas no remuneradas contribuye al abaratamiento del capital constante y variable, y por lo tanto al aumento del plusvalor y de las ganancias. Podemos sostener entonces, siguiendo el análisis de Jason Moore, que el capitalismo se basa en la fragmentación de las relaciones de la sociedad capitalista con la naturaleza. Las fuerzas naturales de los trabajadores asalariados se internalizan en la producción y circulación capitalista en forma de fuerza de trabajo mercantil, mientras que las fuerzas productivas de la naturaleza no humana y las fuerzas naturales de las trabajadoras domésticas no asalariadas se transforman en externalidades, utilizando un término de la economía burguesa. Bueno, esto termina un poco de hablar de lo que venía desarrollando. Lo que me parecía importante como para darle un paso a lo que va a desarrollar Mariano tiene que ver con el hecho de que, bueno, haciendo una caracterización de qué es el valor, de qué es la naturaleza, qué sería lo específicamente, lo estrictamente humano y qué sería lo humano en ciertas condiciones de organización y de emergencia histórica que dan como lugar a la sociedad capitalista, también hay que tener en cuenta que esa relación entre el carácter y en ese proceso de destrucción y artificialización de la naturaleza, el capital generaliza y hace aparecer en otros niveles de abstracción toda una serie de contradicciones que también empiezan a dificultar cada vez más su proceso de valorización. O sea, no es lo mismo utilizar una fuente de agua en su estado original que utilizar una fuente de agua contaminada. No es lo mismo extraer una napa de petróleo a 20 metros que tener que hacer fracking en Neuquén utilizando millones de litros de agua. No es lo mismo acceder a fuentes de nitrato como se accedía con el guano que tener que producir industrialmente ese nitrógeno. O sea, esa artificialización cada vez mayor, a la vez de que generaliza esas condiciones de destrucción ambiental que mencionábamos, también incide en el proceso de producción capitalista como un mayor costo. Porque el capitalista necesariamente tiene que trabajar sobre ese entorno natural. Tiene que aplicarle trabajo a ese entorno natural para poder ponerlo a funcionar dentro del proceso de valorización. Y esto evidentemente genera contradicciones cada vez más profundas, en la cual no es casualidad que hoy en día se esté discutiendo tanto acerca del gestionismo de la cuestión ambiental. O sea, no es simplemente que la clase burguesa en su conjunto tomó noción de que la gente ya está un poco cansada de vivir como se vive y que hay cada vez más cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que evidentemente hay sectores de la burguesía que se están dando cuenta que la valorización tal cual se practicaba en su momento, sin tener ningún tipo de control ni gestión y desprecio absoluto por las fuentes naturales que permitían llevar adelante ese proceso de valorización,
ya no va a poder seguir de esa manera. Ya tiene que haber, evidentemente, un proceso de racionalización y gestión cada vez más importante. O sea, durante todo el siglo XX, todos los estados nacionales empezaron a tener una actividad cada vez mayor en torno a cómo se regulan áreas de pesca, por ejemplo, o cuáles son los materiales con los que se puede fumigar, cuál va a ser la forma de producción agraria, cómo racionalizar el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día estamos en un momento en el cual esa necesidad de gestión por parte de los estados se encuentra en un momento de encrucijada, porque ya ciertos indicadores están haciendo tener en cuenta que cada vez más esa gratuidad, entre comillas, de lo natural, está peligrando cada vez más. Es cada vez más ficticia y está haciendo peligrar cada vez más al proceso de valorización capitalista. García todavía. Unos minutos más como para poder cerrar la discusión desde un punto de vista integral y después tratar de que podamos intercambiar algo de lo que se ha escuchado, de lo que estamos tratando de contar. Hay una maquinaria, efectivamente, tomando lo natural y convirtiéndolo en cosas, y ni siquiera solo para convertirlo en cosas, sino para alimentar un proceso de valorización constante y creciente. Eso es lo que está funcionando mientras nos lleva la vida. La respuesta ante la violencia sobre el mundo natural, humano y no humano, se materializa de diferentes formas. Porque lo que nos interesa charlar un poco ahora es, digamos, qué reacciones hay ante esto y comprender quiénes reaccionan, cómo reaccionan y qué cosas se manifiestan en torno a este panorama que contamos hasta ahora y que vivimos todos los días en carne propia. Entonces decía, la respuesta a esta violencia sobre el mundo natural, tanto humano como no humano, esa es una cosa interesante que estamos pudiendo entender. Cuando hablamos de naturaleza hablamos de todo. Se materializa de diferentes formas. Hay, digamos, luchas que son más reactivas, otras que son más adaptativas, y hay algunas luchas que son disruptivas. O sea, tratan de quebrar con la lógica con la que se vienen construyendo las cosas. De todos modos, saber si la lucha es adaptativa, reactiva o disruptiva son todas categorías posteriores. Uno analiza después de que las cosas se dieron, digamos. Predecir qué respuesta va a haber ante determinadas cosas parece una aventura impredecible, ¿no? Entonces, a veces hay organizaciones previas, a veces surgen espontáneamente reacciones como un salto de escala. O sea, parece que no pasa nada y en algún momento sucede algo que no tenía por qué ser un detonante y lo es. Y nos encontramos ante eso. Miremos algunas de los estallidos que se han dado, inclusive en estos días, en algunos de los lugares del mundo. Entonces emergen luchas de defensa, de resistencia, de reclamación, tienen muchas formas, y de ruptura. Pero estas manifestaciones no son solo proletarias, o sea, no reacciona solo el proletariado. La clase burguesa, como decía Ezequiel también, en medio del colapso también tiene sus estrategias. Una parte de la burguesía, lo que conocemos como el negacionismo, ¿cómo opera? Digamos, esa parte de la negación del cambio climático y de estas consecuencias sobre lo natural, en todo caso las retiene con políticas, y con economía y con represión. Pero hay otra parte de la clase burguesa, por eso también esto lleva como a una lucha interburguesa. Entiende, mide qué es lo que está pasando, pone una maquinaria científico-técnica a poder tratar de comprender qué es lo que está pasando, justamente para poder tener algún tipo de control sobre esa situación. Y un control netamente técnico. O sea, está pensando en un control técnico. Y cuando decimos técnico no estamos hablando de ingeniería. Estamos hablando de economistas, estamos hablando de sociólogos, estamos hablando de psicólogos. ¿Se entiende? Toda la formación profesional. Por eso también necesitamos esa vuelta a pensar qué rol cumplimos en este escenario, ¿no? Digo, bueno, tanto el negacionismo trata de acomodar lo inacomodable, pero
toda la maquinaria científico-técnica también a su forma trata de acomodar lo inacomodable. O sea, interburguesa por tratar de llevar a cabo eso. Pero lo tenemos claro que de ese modo es inacomodable, digamos, no hay nada que acomodar, se está destruyendo. ¿Para qué, digamos? ¿Para qué tratan de acomodar? De alguna manera para eso, para hacer lo que se conoce como la gestión de la catástrofe. Entonces, de todos modos, más allá de lo que nosotros conocemos y hemos participado, probablemente todos los que estamos acá, de alguna lucha llamada socioambiental, tenemos que entender que hay una reacción ante esta situación que tiene que ver con una reacción burguesa. Y el funcionamiento general es apuntalar esta máquina de reproducción capitalista. Yo hablé de algún tipo de respuesta más adaptacionista, ¿no? ¿Adaptarse qué es? Digamos, ante un cambio, hacer una transformación para poder sobrellevar ese cambio, ¿no? Pero curiosamente la explicación tiene puesta el tema de que hay una transformación, se transforma algo, pero para conservar algo. Es como los sistemas homeostáticos, ¿no? Tratan de conservar cierta propiedad y cambian para poder hacer que eso se mantenga constante. Entonces, la pregunta que me interesa plantear es decir, ¿qué cambia y qué se conserva cuando tratamos de responder la pregunta por el tema ambiental? Me interesa fundamentalmente transmitir el espíritu de quienes hicieron este texto sobre el que estamos charlando hoy, que es Antítesis, que entiende que la lucha social siempre emerge en una situación compleja donde hay al menos, vamos a ponerlo así en términos simplificados, 3 actores claros, digamos. Uno es el sistema de acumulación capitalista, o sea, la lucha surge dentro de ese sistema de acumulación que han explicado los compañeros. Y también dentro de una maquinaria de pensamiento técnico que asiste a esa maquinaria del capital, ¿no? Eso es una especie de entramado. Toda lucha se está dando ahí, ¿no? Entonces también está impregnada de estos componentes. Está impregnada del capital, está impregnada de la lógica del capital y está impregnada de la lógica de la técnica. ¿Cómo vamos enlazando esta cuestión? Una de las cosas que va pasando reiteradamente es que nosotros vemos que hay, o sea, esa parte de la burguesía que trata de transformar algo para que no se pudra todo, digamos, va generando este tipo de eventos que no son solo una reunión, digamos, son políticas programadas, proyectos transnacionales, digamos, proyectos de bancos, financiamiento, una serie de instrumentos político-económicos muy potentes. Pero también, ¿qué vemos esto? Yo me acuerdo, después de esta foto van a ver algo que se parece mucho a esto. Y me acordaba de esta imagen que nosotros venimos escuchando las cumbres climáticas, desde más o menos con las edades que tenemos acá, desde hace varios años, y parece que la cuestión es, está cada vez más complicado, pero siempre el mensaje es el mismo, ¿no? Entonces, ponemos un poco el contexto de la cuestión. Es un poco reduccionista, pero podríamos decir que hay una preocupación ambiental, entender de la cuestión como ambiente, que ya es todo un posicionamiento, en los 70. Básicamente hay una serie de condiciones que se dan, no vamos a indagar en esto, sí está en el texto, pero básicamente toda esa cuestión de la posguerra hay una arremetida contra los científicos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la ciencia empieza a ser valorada como algo que no estaba tan bueno. Eso después se fue revirtiendo, digamos. Hoy parece que la ciencia, digamos, recobró absolutamente su credibilidad y su capacidad de transformación, ¿no? De hecho, la tiene la capacidad de transformación porque cada vez transforma más y de manera más indeseable. Pero bueno, en los 70 se dan una serie de condiciones y fundamentalmente una de las cosas que se da, por eso digo cómo está el tema de los ciclos de acumulación de capital, es que hay una depresión total después de la Segunda Guerra Mundial, que había habido un reinicio del ciclo de acumulación capitalista con mucha automatización y eso fue generando un volumen de valor tremendo que
digamos, también a medida que se automatiza y se va aumentando la productividad, va sacando gente del sistema productivo, digamos, el sistema de producción de mercancía. Entonces hay una situación muy pesada que empieza a hacerse notoria a mediados de los 70. Entonces empiezan a surgir una serie de cuestiones. ¿Cómo se relaciona todo esto con lo que estamos viendo, digamos? Que esas luchas que empiezan a emerger, algunas son luchas sociales en sí y otras son socioambientales porque la misma técnica empieza a transformar fuertemente los hábitats, ¿no? Lo que hoy conocemos como extractivismo. ¿Ya? Algunos lo llaman neoextractivismo porque es una práctica que cada vez se va haciendo más violenta, ¿no? Bien, entonces hay una serie. ¿Cómo juega la técnica? ¿Cómo juegan los especialistas en esta época? El capital tiene una especie de dinámica que a los procesos de acumulación les sigue un proceso de decaimiento que necesita como un trampolín para poder despegar de nuevo, digamos. Entonces, todo lo que nosotros conocemos con los primeros estudios ambientales, como puede ser lo del Club de Roma, no sé si lo conocen, Los Límites, el famoso libro Los Límites del Crecimiento, entre paréntesis, financiado por la Volkswagen, digamos. Entonces, cuando uno entiende que los límites del crecimiento, que está puesto como la gran bibliografía, ¿quién la financia? Y la financia la burguesía que está preocupada por la cuestión. Bien, entonces los 70 son un poco un punto de partida sobre esa cuestión. Para no meterme tanto en cómo la economía entra en ese lugar, también la economía entra y estos técnicos empiezan a pensar que es tiempo de aplacar las cosas, llamar a cierto aplacamiento de los mercados. Había una crisis tremenda, hay que aplanar todo para poder despegar de nuevo. Bien, entonces la mayoría de estos ideólogos dicen, che, no se puede crecer más, pero no se puede crecer más porque me preocupa demasiado el planeta, no se puede crecer más porque también estoy acompañando una ideología de aplanar ese crecimiento para poder despegar de nuevo. Ese despliegue, ese salto de nuevo, esa energía al sistema de acumulación, en los 80 empieza a ser vital. Y el ciclo de acumulación empieza a ganar energía. Entonces, ¿qué pasa? Ahora necesito ganar energía, ya no necesito aplacar. Entonces la economía no puede estar aplacada, necesito algo que la dinamice, necesito poner en marcha esa situación. Entonces, tanto los técnicos como los economistas, como los ingenieros, empiezan a desarrollar métodos para poder hacer que esa economía arranque y arranque con todo. Un hijo de esa cuestión es lo que se llama el proyecto del desarrollo sustentable. O sea, ahora es bueno crecer. En ese momento era malo. O sea, cómo lo bueno y lo malo está atado con las necesidades del capital del momento. ¿Se entiende? Y con la situación también de luchas que se están dando en ese lugar. Entonces, básicamente lo que va a hacer esto, ¿qué va a hacer el desarrollo sustentable? Que ahora lo vamos a pensar un poco, aunque sea algunas líneas. Va a tratar de revitalizar la economía y para ello lo que va a hacer fundamentalmente es poner la maquinaria a andar de nuevo. ¿Cómo? Diciendo, bueno, tenemos un problema con el ambiente, entonces vamos a ver cómo lo enfrentamos. ¿Y cómo lo enfrentamos a ese problema del ambiente que comentaba X? Lo enfrentamos metiéndolo dentro de la contabilidad capitalista. Pero no lo metemos de cualquier forma. ¿Ya? ¿Cómo lo metemos? Digamos, ¿quién va a pagar todo eso? ¿Cómo? Nos tenemos que hacer cargo. Pero ¿quién se va a hacer cargo de toda esa cuestión? Esa es la base del desarrollo sustentable. Después tiene colorcito de todo lo que ustedes busquen. Tiene alegría, papel picado. Pero en el corazón del desarrollo sustentable está esto. Está dinamizar la economía, internalizando el medio ambiente, pero la cuestión es ¿de dónde va a salir esa internalización? ¿Cómo voy a hacer para todos esos costos que no se pagaban empezar a pagarlos? ¿Quién los va a pagar? 4 puntos muy breves, así vamos agilizando un poco la cuestión sobre lo que es desarrollo sustentable. Una de las propuestas es el pago de subsidio a las empresas que contaminan para que, o sea, les doy dinero para que adopten políticas de incorporación de tecnología de punta para poder contaminar menos. Bueno, esto estamos hablando de mediados de los 80. Cuando uno mira los indicadores de qué hicieron las empresas con ese dinero,
hicieron más dinero, digamos. ¿Ya? No hicieron lo que dijeron que iban a hacer. De hecho, si decían lo que iban a hacer, eran parte de la misma historia. Tampoco hubiera sido muy interesante que hagan lo que tenían que hacer. A lo mejor disminuía un poco la cuestión. Pero hicieron más dinero. Fíjense el segundo punto, fundamental. Venta de permisos de contaminación. Estos se llaman los bonos de carbón. ¿Qué te dice eso? Y bueno, se arma un mercado paralelo donde yo puedo contaminar hasta tanto, entonces contamino más, entonces compro bonos de carbono para poder contaminar más. Es como cuando pago una multa, digamos. Pago 1.800 mangos y puedo seguir, digamos, cometiendo la misma infracción. Vamos a decir, de todos modos, tanto esa legalidad como esta dejan mucho que desear, digamos, ¿no? Bueno, otra punta de esta cuestión es el tema del desarrollo de un mercado de consumidor verde y el ecoturismo. Esto del ecoturismo. ¿Pero qué sería un consumidor verde? Bueno, aquel que consume un producto, que sabe cómo se fabricó, de dónde viene, todo eso. Eso generó una cadena de gestión, certificados de aprobación, millones de entidades de control y nada más. Último de los que destacamos, hay un montón, ¿no? Promoción de una ideología de la responsabilidad del consumidor y el comportamiento ecológico. Esta es devolverle a los usuarios, digamos, la responsabilidad de cambiar esto. Hay un librito muy interesante que está acá en la Biblia, un poco picante, pero que se llama El pacifismo como patología, de un tal Jensen. Jensen dice que, creo que es año 95, solo el 10% del agua que se consume en el mundo la consumimos los usuarios finales. El resto es agricultura e industria. Para que entendamos qué cambiamos si nos bañamos en 5 minutos o en 6. Yo prefiero bañarme en 5. Me parece que está bien. Si me puedo bañar en 5, me baño en 5. Si me puedo bañar en 2, me baño en 2. Pero solo el 10% de ese consumo va al usuario. El 90% lo consume el tipo de sistema productivo en el que estamos inmersos. ¿Cómo aparece el tema de la lucha social ambiental? Hay luchas sociales hay de muchos tipos, pero hay una que, digamos, que se la reconoce como la lucha ambiental, ¿no? ¿Y qué características viene? Bueno, hablamos un poco de los 70, hablamos de esa idea. Hubo mucha cuestión sobre lo nuclear. Lo nuclear había impactado fuertemente después de las bombas atómicas y hay una salida. Una de las primeras cosas que sucede, eso creo que Greenpeace surge en Canadá con esa consigna. Bueno, después, digamos, toma otra, va cambiando su panorama, no es para hablar de Greenpeace en particular, pero digo, bueno, ese es un momento donde se van generando un montón de luchas y también entidades, ya tipo ONG, que van tomando fuerza en el tema de la lucha. Ya no es la lucha de las comunidades que solo se rebelan, ya empieza a haber como un conglomerado más institucionalizado de la cuestión. ¿Sí? Bien. Las luchas de las comunidades que defienden el ambiente natural y sus vidas afectan en toda su extensión la cadena de producción de materias primas capitalistas, desde la parte extractiva de recursos naturales y su procesamiento industrial hasta el transporte y la eliminación de residuos. A pesar de tener a veces carácter local, evoluciona hacia eventos nacionales e inclusive internacionales en términos de su organización e impacto. Nosotros, ese texto de antítesis tiene una cuestión así de mapeo sobre cuáles fueron la historia de las luchas socioambientales de los últimos 40 años. Hace una revisión cuantitativa. A nosotros nos interesa mucho más qué pasó cualitativamente con esas luchas. ¿Qué pasó en el tema sensible? ¿Qué cambiaron? ¿Qué se aprendió? ¿Cómo evolucionaron? Más allá de cuántas luchas se dieron en la zona rural, cuántas luchas se dieron en la zona de la ciudad, digamos. Características de la lucha ambiental. Hay de todo, digamos, pero en general los sujetos de esa lucha, digamos, son sectores proletarios, sectores oprimidos, lo que se conoce también como población sobrante, mucha población indígena, poniendo freno a determinado avance del capital sobre zonas todavía que no habían entrado en la dinámica capitalista. ¿Está? Después hay todo un movimiento cool entrando para decirlo de algún modo, hay todo un movimiento, digamos, de onda, digamos, como lo que podría ser catalogado como un ecologismo, como contaba
como contaba Juliana, ¿no? Porque también es muy diverso lo que está surgiendo. Pero lo que estamos hablando es qué pasa con la gente que está en territorio sobre esa avanzada. La mayoría de los conflictos son del orden de frenos al extractivismo. También hay frenos sobre el acaparamiento de tierras, energía nuclear, megaproyectos, eso se da mucho en las ciudades o en la zona semi-rural, megaproyectos, gestión del agua, emisiones y residuos. En general lo que se ve es que la crítica de las luchas sociales está enfocada a las megaempresas, a las transnacionales, a los capitalistas malos, digamos. O sea, Monsanto es malo porque fabrica el glifosato, pero YPF también lo fabrica, pero el glifosato YPF era bueno, digamos, cuando fabricaba glifosato YPF, de hecho lo hace. O sea, el malo era de Bayer. Estaba hablando de un posicionamiento local muy, muy rudimentario, ¿no? Pero en general los focos de ataque eran las megaempresas, los capitalistas malos y las empresas extranjeras, sobre todo. También la evaluación que se hace es que la mayoría de las luchas va hacia un camino institucionalizante. O sea, va a tratar de pelear a través de las vías institucionales. El Parlamento, digamos, de buscar modos de accionar políticamente dentro de lo que hay en juego. Pocas son las manifestaciones más de acción directa, ¿no? Sabotaje, corte, piquetes, inclusive, pero son menores respecto a las otras. En general se termina canalizando en alguna demanda institucional. ¿Está? Y esas demandas institucionales casi siempre son demandas a los estados capitalistas y a los organismos supranacionales. Entonces, le vamos a pedir a aquellos mismos que producen y que sostienen todo el quilombo que solucionen el quilombo, digamos. Sí, lo que se ve es que tanto la crítica al capital, o a esta dinámica que estamos contando, y a los estados está casi totalmente ausente. Tanto el estado como el capital casi siempre está salvaguardado la crítica, está puesto en un lugar de protección. No se critica eso, no llegamos todavía en general a poder hacer eso. Y eso da lugar a una cosa muy interesante, que es el concepto de recuperabilidad de las luchas. Lo que se llama, ¿qué quiere decir una lucha ser recuperable? Digamos, que es fácilmente saciable su necesidad con algún beneplácito del Estado. O sea, hay alguna manera, si las luchas son de determinado tipo, hay alguna manera de cooptarlas, digamos, de absorberlas, de subsumirlas en una lógica estatal. Ya vamos terminando. Un tema fundamental para esa recuperabilidad es el tema del lenguaje. ¿Por qué? En general toda la lucha se ha canalizado, decía, en términos de pedir derecho a los pueblos originarios, derechos humanos, derecho a la alimentación sana, derecho al agua, derecho a la naturaleza, reclamar una deuda ecológica, pero la máquina sigue andando, digamos. O sea, el derecho está escrito inclusive, pero la máquina sigue funcionando. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que como hay una interacción entre esos ciclos de acumulación de capital, las luchas y el bagaje técnico jugando fuerte, nos han enseñado a luchar. Nos han educado en determinados modos de lucha que no son para nada disruptivos. O sea, aprendimos porque nos enseñaron y nos resistimos, pero en general lo que se manifiesta es que nos enseñaron, hubo una pedagogía de la lucha. Dos palabras finales sobre alguna de las propuestas, porque yo de acá veo todas las caras y la verdad es milagroso lo de ustedes. Hay algunas corrientes que tratan de separarse un poco de toda esta parafernalia de lo que sería el desarrollo sustentable, tratar de mostrar algo nuevo, algo como disruptivo, y realmente no lo son.
Una de ellas es el fenómeno que se conoce, o el movimiento que se conoce como decrecentista o decrecimiento, que a pesar de que tiene muchas ideas atractivas, de hecho nosotros lo estudiamos bastante, a muchos de sus autores, tratar de comprender de qué se estaba hablando, pero en general no hay, digo, uno que otro autor puede ser, no hay una ruptura con la dinámica capitalista. O sea, ¿qué dice esta gente? Dice, si nosotros rompemos el sistema capitalista, es terror total, apocalipsis. Podemos usar alguna de las cosas del capital medianamente controladas para llevar a cabo políticas de transformación. ¿Y quién va a ser el sujeto que va a controlar esas formas capitalistas buenas, digamos? Y en general, digamos, o lo asumen los estados o, digamos, transnacionales desde el lado del poder técnico. Saquen sus propias conclusiones, inclusive los invito a leer esas últimas páginas de este ensayo de antítesis. La otra cuestión, más del lado tipo Naomi Klein y toda esa corriente, es una idea de una forma de también encauzar las cosas hacia un capitalismo que no nos haga tan mal, digamos. Pero en definitiva no hay lo que se conoce como el Green New Deal. El New Deal, aquel trato de posguerra, de la postcrisis, perdón, en Estados Unidos de los 30. Tratar de hacer un New Deal, o sea, un trato nuevo mundial, pero verde. Bueno, todas cuestiones bastante llamativas, ¿no? Acá tenía unas cositas de esto. Este quedó y quedará. Un gráfico de torta. Prefiero la torta y no el gráfico. Un cierre final de unos puntos que me parece interesante, nada más que para marcar. Y a pesar de que el texto trata, y creemos que muy bien, nosotros no entramos tanto en ese tema de la superpoblación, cómo entra la superpoblación en esta catástrofe ambiental, digamos, sí hace una extracción al respecto y se pregunta, y nosotros también, ¿qué es eso de los límites naturales? ¿Qué quiere decir que la naturaleza ponga límites? El concepto de naturaleza dio vueltas por acá. ¿Cuál es esa naturaleza que pone límites? Y una cosa interesante, es largo de desarrollar, pero tiro una punta, todos tienen el material y lo podemos seguir conversando, inclusive ahora en la devolución. El concepto de límite tiene que ver fundamentalmente con un tipo de operación sobre algo. O sea, algo se constituye en un límite cuando opero de determinada manera, digamos. Si a mí no me interesa llegar hasta el borde de esa mesa, esa mesa para mí no es un límite. En la medida en que yo esté intentando poner este vaso lo más lejos posible de mi alcance, el límite de la mesa realmente va a aparecer como tal. ¿Se entiende? Entonces, lo ejemplifiqué muy burdamente, pero ¿cuál sería la idea? Todo ese discurso sobre los límites, fundamentalmente lo que está tratando de decir es que hay algo de fondo que no hay que cambiar. La naturaleza nos plantea límites naturales, humanos y no humanos, pero lo que no nos dice es que esos límites están puestos respecto de un modo de operar. ¿Cuál es este modo de operar? El que estamos compartiendo desde las 6:30 de la tarde, que es el modo capitalista de producción y reproducción de la vida cotidiana. Lo dejamos con Jani, un cierre chiquitito y abrimos a... Bueno, yo voy a explicar entonces la generación de energía nuclear en los 80. No, mentira. Vamos a un cierre. Bien, en el transcurso de la actividad entonces pudimos ver cómo Juliana explicó un poco los mecanismos de regulación y cómo la ruptura o la incidencia del modo de producción capitalista en estos ciclos naturales. También vimos cómo la crítica anticapitalista, ¿sí?, se relaciona ampliamente con todos los conflictos ambientales, y por último analizamos algunas contradicciones en las que se cae al realizar propuestas que no atacan a la raíz del problema ambiental, ¿sí? También vimos un poco la recuperabilidad de aquellos movimientos que no se planteen de forma radical con el cambio del sistema.
Y por último, para cerrar, me gustaría cerrar con 3 citas, sin comentar, así que no se asusten. 2 de ellas están en el epílogo del texto, que están muy buenas. Bien, la primera es esta de Moishe Postone. Y dice, me interesan, digamos, estas 3 citas sobre todo como para abrir el debate y para reflexionar nuestro rol como clase, ¿sí? Nuestra conciencia como clase. Bien, entonces Moishe dice, se llega a la comprensión de que el poder objetivo del capital es producido por nuestro trabajo. Por lo tanto, el capital no es omnipotente y podemos desmantelarlo. Ese valor no puede existir como objetivo sin nuestra conformidad con las leyes del intercambio y del trabajo asalariado. ¿Sí? Un poco lo que decía recién Mariano. La segunda cita es de Freddy Perman. Esta no está en el texto, pero sí está en un libro que editó Lazo recientemente, los compañeros. Muy interesante, más allá de esta cita, el libro. Y dice, a través de sus actividades cotidianas, los miembros de la tribu no solo reproducen a un grupo de seres humanos, sino también a una tribu, es decir, una forma social en cuyo seno ese grupo de seres humanos realiza actividades específicas de manera específica. El capital no es una fuerza de la naturaleza, sino un conjunto de actividades realizadas por personas todos los días, una forma de vida cotidiana. Bien, y para cerrar ya esta cita incluida en el texto, y es también con la que cierra el texto, que es de Guy Debord. Dice, en el libro, perdón, El planeta enfermo. Dice, contra el miedo que se está cultivando en torno a los síntomas de la crisis ecológica capitalista, debemos responder abordando la enfermedad misma. No vamos a dejar atrás el miedo más que confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad de destruir toda alienación externa.